Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Un abrazo desde México. Voy a hacer una breve presentación sobre Marta. Quisiera aprovechar y sugerir si nos puedes ahora, Marta, poner tu página y tus redes. Yo te sigo y me encanta todo lo que publicas, entonces yo creo que para los asistentes también va a ser bastante gratificante. Bueno, Marta Silvia es consultora y conferencista sobre temas de experiencia de usuario. Es profesora de la Universidad de Monterrey, en donde imparte materias relacionadas con UX. Actualmente es la directora regional para América Latina del User Experience Professional Association. Es una de las promotoras de eventos e iniciativas de diseño de experiencia de usuario en México, destacando el Manifiesto de Usabilidad y Accesibilidad para portales gubernamentales mexicanos. Le interesan mucho los temas de accesibilidad. Acaba de graduarse como doctora de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Islas Canarias, y lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver bastante con su investigación doctoral. Quisiéramos agradecer toda la gestión de la Universidad ICESI, del diseño de medios interactivos, Néstor Tobar, quien hace posible la presencia de Marta hoy con nosotros. ¿Listo? Marta, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues antes de empezar, quisiera agradecer muchísimo a ICESI y en especial a Néstor por la invitación para hablar el día de hoy. Pues el tema de mi plática, como ya lo mencionaron, es pruebas de usabilidad, pero en este caso con usuarios con alguna discapacidad. Y lo subtitulé Una deuda pendiente porque creo que es algo que realmente deberíamos estar haciendo desde hace mucho y hay poco avance en muchos países latinoamericanos con esto. Entonces, ¿por qué es importante? De acuerdo a la ONU, un 15% de la población mundial, esto es unos 1.000 millones de personas, viven con alguna discapacidad. Sin embargo, estas cifras son muy conservadoras. Se ha visto que es más cerca del 20%. Entonces, el pensar que el 20% de la población tiene una discapacidad, uno dice, no puede ser que 1 de cada 5. Pero si yo ahorita les pregunto en su familia directa a cuántas personas conocen con alguna discapacidad y empiecen a pensar en sus abuelitos, pues se van a dar cuenta que uno ya no escucha bien, uno ya no ve bien, otro tiene artritis reumatoide y empieza a surgir y te das cuenta que sí, son muchos los que tienen esta discapacidad. Pero lo más importante es que yo siempre les digo, les deseo a todos ustedes una discapacidad, porque si no la tienen, significa que se murieron jóvenes. Pero si ustedes llegan a viejos, van a tener discapacidades. Entonces, cuando yo les digo, tú vas a ser un discapacitado, entonces ya cambia esta percepción, esta importancia, porque dices, bueno, vamos a tratar de facilitar mi vida en un futuro, ¿no? Entonces, en países con expectativa de vida de 70 años de edad, la gente aproximadamente pasa 8 años viviendo con una discapacidad. Nada más que, como pueden ver, Colombia no tiene una expectativa de vida de 70, ¿verdad? Esto significa que no van a pasar 8 años en promedio viviendo con una discapacidad, sino que más bien van a pasar de 12 a 18 años viviendo con una discapacidad. Entonces, esto lo hace más importante. Entonces, vamos a tomar este dato de alguna manera muy tradicional y decir, bueno, el 15% de la gente vive con una discapacidad. Entonces, la primera pregunta que les hago yo a todos los que son practitioners en UX es, en tus pruebas con usuarios, ¿el 15% de las personas tiene alguna discapacidad? Y en la mayoría de los casos, la respuesta es no, ninguna.
Entonces, ahí es donde empezamos. Cuando diseñas arquetipos, a alguno de tus arquetipos le agregas alguna discapacidad. Y si no eres una ONG especializada en accesibilidad, a lo mejor tampoco están representados en los arquetipos. ¿Incluyes discapacidades cognitivas en algún momento? Entonces, esa es la persona que me inspiró a hacer mi tesis doctoral. Yo me acabo de graduar en el 2020 del doctorado y yo hice un estudio sobre la facilidad para medir los gestos touch en iPad, oculares usando lentes tipo Google Glass, corporales con Kinect y de tercera dimensión en el aire para realidad virtual con Oculus y realidad aumentada con lentes Adir y Leapmotion. Entonces, lo que yo medí era qué tan fácil o difícil es hacer un gesto para una persona con síndrome de Down y luego proponer cuáles son los gestos más fáciles que podemos usar en nuestras aplicaciones, porque a un programador le da lo mismo poner un tap o programar un doble tap. Pero una persona que tiene síndrome de Down, un tap es muy fácil de hacer y un doble tap es dificilísimo porque lo hace tan lento que el aparato lo detecta como 2 taps sencillos. Entonces, lo que me di cuenta es que al momento de hacer esta propuesta, pues mi propuesta también servía, por ejemplo, a personas con artritis, a personas con Parkinson, a personas autistas. Entonces, ayudaba a una comunidad mayor. Esta persona que ven ahí es el sobrino de un amigo y cuando yo iba a empezar mi tesis, yo dije, no sé si hacerlo para personas con síndrome de Down porque yo no los conozco, no he tenido contacto con uno, no sé. Y entonces él dijo, mira, yo te invito a que convivas con mi sobrino para que te des una idea porque creo que podrías ayudar en este sentido. Entonces, cuando yo estoy hablando de accesibilidad, lo primero que yo sugiero es comenzar por nosotros mismos. Decir, bueno, de hoy en adelante, cada vez que yo hago pruebas con usuarios, voy a agregar a una de cada 5 personas o participantes, le voy a solicitar que tenga alguna discapacidad. Porque va a empezar a abrirse un mundo de cosas que a lo mejor no habíamos considerado. Y para esto hay que pensar primero qué es una discapacidad, ¿no? Y cuando yo escucho a la gente que dice, todos los hombres son iguales, pues no es cierto, ¿sí? Todos son diferentes, todos de alguna manera destacan en una u otra cosa. Y entonces esto mismo pasa cuando yo digo, todas las personas de silla de ruedas son iguales. Tampoco es cierto. Es muy diferente cómo va a actuar un atleta de los Juegos Paralímpicos que como actuaba, ya han pasado Stephen Hawking o una abuelita, ¿sí? Entonces va a haber cosas muy diferentes y por eso es importante tener esta representación y cada vez invitar a gente diferente. Y las discapacidades involucran todos los sentidos, ¿sí? No nada más hay que pensar, voy a tener una persona ciega y ya, sino a veces el puro tartamudeo de una persona va a ser que difícilmente pueda dar comandos a Alexa o a mi automóvil o cualquier sistema con comando de voz. Entonces hay que pensar en todos los tipos de discapacidades. Hay que tratar de no encasillar. Entonces, cuando yo pienso, ok, yo sí quiero empezar, yo quiero agregar a personas con alguna discapacidad en mis pruebas con usuarios, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Entonces, el día de hoy traigo 6 momentos importantes que debemos de considerar. El primer momento es, ¿a quién invito? ¿Cómo defino a quién invitar? Porque a lo mejor no conozco a nadie o se me hace difícil.
Entonces, hay que pensar que no debemos encasillar discapacidades. ¿Qué quiere decir? Que si yo invité a una persona que, vamos a pensar, es invidente, a esa persona yo no la vuelvo a invitar. Yo puedo invitar un segundo invidente y ese va a ser totalmente diferente. Entonces, no todos son iguales. Entonces, siempre hay que invitar personas diferentes, porque a veces ya tienes un contacto, entonces ese mismo lo sigues, invite, invite, invite. Hay que definir cuál es la prioridad en ese momento. Oye, me interesa invitar a alguien sordo para ver cómo funcionan las alertas. Cuando alguien no escucha las campanitas, bueno, pues a ver si la vibración, si otras. O en ese momento me interesa ver, por ejemplo, que todo esté bien programado. Entonces voy a invitar a alguien que use el lector de pantalla. O sea, el definir cuál es la prioridad para definir primero cuál es la discapacidad a probar primero. Hay que pensar si es discapacidad temporal o permanente. Yo puedo no tener un brazo y esto es una discapacidad permanente, o lo puedo tener roto y enyesado y entonces es una discapacidad temporal, que no voy a tener acceso a mi brazo 2 meses, pero luego lo recupero. Es lo mismo una habilidad de un discapacitado reciente que otro de nacimiento. Por ejemplo, si yo perdí la vista en un accidente automovilístico, pues no voy a estar tan preparado ni tan hábil como una persona que nació ciega, ¿sí? Entonces, hay que considerar esto, o sea, ¿cuándo adquirió la discapacidad? Tiene tecnología de apoyo. Muchas veces lo que hace la diferencia entre una persona y otra es la tecnología de apoyo. Ambos tienen la misma discapacidad, pero si yo tengo, por ejemplo, la silla de ruedas que tenía Stephen Hawking, que al final nada más con la vista se comunicaba, pero tenía lo último en tecnología, bueno, pues eso le permitió escribir libros hasta el final, comunicarse hasta el final, o sea, tenía muchos accesos. Si yo por otro lado no tengo esta facilidad, este dinero, ¿sí? Entonces va a ser mucho más complicado el, que yo pueda interactuar con el mundo. Entonces, las tecnologías de apoyo influyen mucho. ¿Qué pasa cuando una persona tiene varias discapacidades? Por ejemplo, ahí tenemos la foto de Helen Keller, que era ciega y sorda. Entonces estaba muy difícil el transmitir la información, el comunicarle, y hay un libro en donde explican la odisea de la tutora que al final de cuentas logró que ella entendiera que se podía comunicar, ¿no? Con señas. Es un usuario que está usando la aplicación por primera vez porque es un producto nuevo que tenemos, o es un usuario habitual que me va a mostrar cómo compra en el supermercado, pero ya tiene experiencia en esto, ¿sí? Entonces ya se sabe los trucos. Eso también influye. ¿Es una tarea crítica o es una tarea no crítica? No es lo mismo seleccionar productos y agregarlos al carrito que si yo estoy invitándolos a que hagan una reseña de algo que compraron. Entonces, el tipo de tarea es importante. Si la tarea se realiza, por ejemplo, en un momento de mucho estrés, como pudiera ser llamar una ambulancia, pues va a ser muy diferente a si yo estoy hablando de una tarea como puede ser buscar qué libro leer en Kindle, ¿sí? Entonces, todo esto se toma en cuenta al definir a quién invitar. Entonces, el primer punto es analice el contexto y el desafío. Muy bien, una vez que yo ya definí, bueno, para esta tarea a mí me interesa invitar a un participante, por ejemplo, que tiene problemas del habla. A lo mejor tiene tartamudeo.
Ahora, ¿cómo hago para encontrar a gente adecuada para mi prueba? ¿Dónde busco? Primero, lo primero que yo debo de pensar es que no debo asumir que el usuario no use el producto. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado casos en donde invitan a una persona invidente a revisar el sitio de Ford para comprar un auto. Y tú dices, pero pues un ciego no va a manejar, entonces no debemos de tener ciegos en nuestra plataforma. Sí, pero tú no sabes si esa persona invidente le está comprando el auto a su sobrino. Entonces no hay que asumir que el usuario no use el producto. ¿Sí? No hay que asumir que no, por ejemplo, tengo una compañera que sufre enanismo y ella tiene adaptado el automóvil para que los pies alcancen los pedales. Entonces, puede comprar carros, puede manejar perfectamente bien, entonces no hay que asumir a usar. Ahora, lo que define quiénes participan es el presupuesto. Siempre es un mal de muchos, pues el presupuesto nos limita mucho. Entonces, la primera pregunta es, ¿utilizas agencias de reclutamiento? Si utilizas agencias de reclutamiento, pues es nada más dar estos requerimientos. Si no, por ejemplo, para encontrar adultos mayores, nosotros nos hemos dado cuenta que apoyarnos en iglesias y asilos resulta muy útil, ¿sí? Uno va a la iglesia, se espera que acabe la misa y ahí afuera puede hacer pruebas, ¿sí? A lo mejor le pide al padre un espacio en la sacristía, donde sea, y ahí hace pruebas. Entonces es una forma muy fácil. Si no, se pueden apoyar en organizaciones no gubernamentales y ahí pueden reclutar participantes, por ejemplo, para personas invidentes. Yo me apoyo mucho de la Asociación Mexicana de Retinitis Pigmentosa y siempre hay gente que quiere participar. En general, ellos están deseosos de participar, porque si tú les dices, mira, estoy haciendo pruebas, que tecnología sea más fácil de usar para ustedes, no nada más van a estar contentísimos de participar, sino que van a promover de, mira, este producto ya está funcionando para nosotros. Entonces, toda la comunidad de invidentes empieza a usarlo y mi mercado crece. Apóyate en esas mismas organizaciones para la revisión del guión. El momento de que yo ya tengo un guión de las pruebas y yo les digo, ¿qué te parece? Te van a decir, no, mira, esto no lo plantees así, esto cámbialo, aquí no consideraste esto. Por otro lado, invitar siempre a personas con diferentes discapacidades. Por ejemplo, si uno está pensando en vista parcial, bueno, pues la retinopatía diabética es muy diferente a cómo se ve la visión de túnel, a cómo se ve, por ejemplo, la presbicia, a cómo se ve las cataratas. Entonces hay que invitar, aunque sea vista parcial, hay que invitar diferentes discapacidades para ver diferentes puntos de vista. Otra cosa, las personas que son completamente ciegas usan lectores de pantalla, pero hay lectores de pantalla que funcionan diferentes unos de otros. Entonces, ¿cuál van a usar? El que el participante tenga, con el que esté familiarizado. Eso significa que en pruebas de usuarios, por ejemplo, con participantes invidentes, hay que dejar que ellos traigan su propio equipo y vamos a trabajar con el equipo de las otras personas. Y cuando ya sucede en la vida real, luego te das cuenta que, por ejemplo, tienen la pantalla negra. No hay necesidad de prenderla porque no lo usan. Entonces, tú estando en negro, o sea, dime con teclado, ¿cómo le haces para volver a poner el brillo de pantalla, para modificar esto? ¿Sí? Te topas con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y recuerda que los usuarios con discapacidad también encontrarán problemas de usabilidad, no solo de accesibilidad.
Entonces te van a dar mucha información sobre esto no se ve, esto no se entiende, esto está colocado en un lugar incorrecto. Entonces hay que considerar que vamos a encontrar de los dos problemas. Agregar información al screener cuando estoy hablando con personas discapacitadas, por ejemplo, hay gente que prefiere Meet a Zoom. En especial, por ejemplo, tengo una amiga que es sorda y me decía, estoy encantada con Meet porque agregaron los subtítulos en tiempo real. Entonces ella prefiere Meet y me decía, yo sé leer los labios, pero a veces cuando las personas están hablando, si bajan la vista así, yo pierdo mucho visión de los labios. Entonces, el que me lo estén poniendo en subtítulos para mí es genial, o si la persona se voltea, puede ser lo mismo. Hay que tener la información impresa para que a lo mejor si yo no soy muy versada en gestos o cualquier cosa, yo a una persona sorda le pueda dar la información impresa y que ella la lea. Si hay disclaimers o cualquier cosa, autorizaciones de grabación, eso se envía de antemano al usuario. Por ejemplo, una persona se le envía de antemano para que él tenga tiempo de leerlo, de checarlo y de alguna manera ya lo traiga firmado porque pues lo leyó en su lector de pantalla con tiempo suficiente. Y esto ya lo había mencionado, necesitan usar su propio equipo, no el nuestro. Y probablemente a lo mejor requieran un intérprete de lenguaje de señas o requieran un algo que subtitule, pero los intérpretes con lenguaje de señas no son tan complicados o difíciles de conseguir, porque lo que nosotros hemos visto es que normalmente es la misma mamá del participante o la hermana del participante o la persona que lo llevó, ¿sí? Entonces ellos mismos pueden hacer las veces. Entonces no hay que contratar a uno, sino decirle, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Podrías traer a alguien que nos ayude a interpretar? Y generalmente así sucede. Siempre, siempre hay que agradecer a la ONG o la OSC que nos ayudó. Entonces, esto significa que debemos de, una vez que tenemos los resultados del estudio, compartirlos con la ONG, a lo mejor hacerles un póster de mira, esto es lo que encontramos con la ayuda. Siempre agradecerles porque para ellos, bueno, pues nos brindan la ayuda, pero es muy importante esta parte de decir, miren, yo apoyé. Si ustedes tienen oportunidad, si están en una empresa, muchas personas con discapacidades batallan más para la inserción laboral. Entonces, el que tú digas, pues mira, veo que tú editas muy bien videos, ¿me puedes editar los siguientes videos de las siguientes pruebas que haga? O sea, el darles trabajo es algo que agradecen mucho. Si uno ya está consciente de todas las capacidades que tiene una persona que tiene una discapacidad y dices, bueno, pues esto no lo puede hacer, pero todo esto sí. ¿Sí? Entonces, uno debe ser los primeros que traten de apoyar. Otra cosa es buscar incentivos adecuados. ¿Sí? A lo mejor, si ustedes están regalando tarjetas de Netflix a todos los participantes, pues decir, bueno, pues a lo mejor a alguien que es invidente, mejor le regalo una tarjeta de Spotify. ¿Sí? O sea, el buscar incentivos adecuados, buscar que el objeto le sirva a la persona. Y algo muy importante, el tiempo de reclutamiento va a ser mayor. Se van a tardar más en encontrar a la gente. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta en el cronograma. Entonces, como resumen de este punto 2, apóyense en organizaciones no lucrativas y no gubernamentales. Ellos les van a dar gran apoyo. Muy bien, el tercer punto es, ahora sí, ya tengo mi
Prueba, ya tengo a mi participante. Ahora, ¿dónde lo pruebo? ¿Cómo busco las instalaciones? ¿Cómo busco esto? Entonces, la primera pregunta es, ¿se necesita probar el producto o servicio en su contexto de uso? Por ejemplo, si yo estoy probando estas nuevas sillas que van a tener todos los aviones, pues yo puedo sacar este modelo y probarlo ahí en una oficina. Pero esto no va a ser igual. No va a ser igual a subirte a un avión cuando vienes más cargado de cosas, cuando te tope el asiento de adelante, cuando los pasajeros de atrás están empujando porque ya quieren llegar a sus lugares, que sientes la presión de que ya me debo de sentar, tengo muchos atrás, en donde estoy buscando un lugar donde colocar mis cosas arriba en los compartimentos y no encuentro. Entonces, todas estas cosas influyen, ¿sí? Y todas estas cosas hacen que, por ejemplo, ahí se necesite probar el producto o servicio en el contexto de uso, precisamente. Entonces, otra cosa, voy a hacer pruebas, a lo mejor en una oficina. Lo primero que hay que pensar es en el acceso al lugar. Por ejemplo, ¿tu oficina tiene rampas para las sillas de ruedas? Si van a pasar por las oficinas para llegar al fondo a un cubículo, ¿hay suficiente espacio para que pase la silla de ruedas? ¿O están todos tan ajustados y con vueltas de 90 grados que la silla de ruedas no va a poder pasar? ¿Cómo estás? ¿Hay elevador y es accesible? Una cosa es que haya elevador y otra es que tenga, por ejemplo, los botones en braille, que no es lo mismo, por ejemplo, si el elevador solo muestra un 8, entonces una persona invidente no sabe si ya llegó al piso o no. Las puertas se abren, pero no sabe si se abren porque entraron otros pasajeros o porque ya llegó a su destino. No es lo mismo si dice piso 8, que le da mucho más información. Si están usando una campanita, pues eso está genial para personas ciegas, pero no para personas sordas. Entonces, todas esas cosas hay que pensar en cuanto a accesibilidad. Otra cosa, permiten la entrada de perros guías. Tuvimos un problema en una prueba de usabilidad en donde no habíamos considerado que iba a venir la persona con un perro guía con el acceso. Y además, los de seguridad no estaban familiarizados con lo que es un perro guía. Un perro guía, haz de cuenta que fueran dos animales diferentes. Un perro guía se porta de una manera cuando tiene el arnés puesto. No convive, no corre, no ladra. Y en el momento que le quitan el arnés, se convierte en perro. Y entonces ya corre y brinca y juega y hace. Entonces, cuando los guardias de seguridad no están familiarizados, dicen cómo voy a permitir que entre y si muerde a alguien y si se hace pipí, eso no va a pasar con un perro guía. Otra cosa a tomar en cuenta es el estacionamiento está cercano. Hay espacio para un acompañante o para un intérprete. A veces tenemos nada más un lugar chiquitito con 2 sillas y no están pensando de hay que tener también a un acompañante o a un intérprete de lenguaje de señas. Tiene que colocar en un lugar que sea visible para el participante. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas. Necesitará su propio equipo. Tengo la configuración adecuada, pues es muy fácil decir, sí, que él traiga su laptop. Oye, pero si yo estoy probando un eye tracker, ¿voy a poder instalar el eye tracker en esa computadora o no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? No todo el mundo tiene todos los equipos, entonces todo eso tiene que manejarse.
Aquí veo en el chat alguien que comenta, Alfonso nos dice, en muchas pruebas se debe tener en cuenta a otras personas que apoyen a las personas acompañantes o los que usan perros de apoyo. Si no se tienen en cuenta, se pueden crear una barrera y la prueba puede salir con resultados erróneos. Así es. En el mismo donde lo pruebo, hay que pensar en el traslado al lugar de la prueba, las oficinas. Entonces, no sé si ustedes sepan que por lo menos en México hay Uber para discapacitados. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases, todos los semestres invito a una persona invidente a que vaya a hablar con los alumnos de programación y les enseñe cómo navega por internet, qué apps usa, qué necesidades tiene, porque para el alumno es así como que le explota la cabeza cuando dice, si yo no pongo un title, vean todo lo que obligo a la persona a hacer por mi flojera en la programación. Entonces empiezan a dar cuenta de las implicaciones que tienen, que hagan o dejen de hacer, y los concientiza mucho, los empatiza, ¿sí? Y empiezan a hacer las cosas mejor. Bueno, pues para atraer a esta persona, yo contrato un Uber que esté especializado en personas ciegas. Entonces, el conductor busca a la persona en vez de esperar a que la persona lo busque a él. El conductor se baja, le ayuda a subirse y cuando llegan al destino, se espera con la persona invidente a que alguien lo reciba. Es un costo más caro, tiene esta posibilidad. Entonces, esto funciona muy, muy bien, ¿sí? Entonces, pueden utilizar esto. Entonces, como punto número 3, con lo que nos quedamos es el lugar debe de ser accesible, donde yo esté haciendo mi prueba. El tip número 4 es prepara todo. Hay que pensar en todo. Entonces, hay cosas que uno no considera hasta que está en el momento de la prueba y es, ¿qué pasa si la persona necesita ir al sanitario? ¿Hay quien lo ayude? Entonces, lo primero que yo hago es tener en mi equipo a una persona del género femenino y a una del género masculino, para que si alguien tiene que acompañar al baño, se pueda hacer. No sabes si va a necesitar ayuda o no sabes ni siquiera cómo ayudar. Entonces, ahí lo mejor es preguntarle al participante. ¿Qué sucede si la persona trae su propio equipo y necesita contactos eléctricos? ¿Hay suficientes? ¿Están cerca? ¿Sabes si se necesita silencio? A veces uno está acostumbrado a un ruido de oficina moderado, ¿sí? Pero hay personas que necesitan silencio y se distraen muy fácilmente. Entonces, hay que considerar esta parte. Hay que pensar si consideraste que él lleve a su propio intérprete. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo lo paso? Tan sencillo como el acceso a la oficina, porque a veces en recepción dicen, no, aquí dijeron que era una persona, no pueden pasar dos, todo esto. ¿Estás preparado si se necesita pasear al perro guía por algo? ¿Tienes los refrigerios adecuados? A veces las personas, si, no sé, tienen una fuente de camarones y la persona es invidente, pues no va a tocar todos los camarones, ¿no? Para encontrar dónde están. Entonces hay que pensar en si son adecuados, si son fáciles de manejar. Ahora, ¿qué pasa si hay una emergencia en ese momento? Si hay un plan de evacuación de emergencia. Y nos pasó en el 2019, sí, creo,
hubo un terremoto muy fuerte en México, la Ciudad de México, que era como el del 85, la misma intensidad. Y ese día, como se cumplían 20 años del terremoto original en México, en toda la Ciudad de México hubo una, ¿cómo se llama? Como simulacros. Entonces, todas las oficinas hicieron simulacros, salieron la gente. Los simulacros fueron 9, 10 de la mañana, 11, y a la 1 tembló muy fuerte, y esto era real, ya no era un simulacro. Había una persona que estaba haciendo pruebas y era sorda, y cuando todo el mundo empezó a salir, nadie le avisó. Entonces él estaba parado y no estaba entendiendo, y alguien lo tomó del brazo y lo ayudó. Pero no había un plan en caso de que hubiera una emergencia. Entonces, si en ese momento empieza a temblar o hay un incendio y todo el mundo sale, una persona invidente, ¿cómo se va a enterar de dónde está la ruta de evacuación? ¿Cómo va a poder bajar unas escaleras cuando trae a lo mejor un bastón, ¿sí? Y la gente está corriendo y empujando a los lados? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Otro punto que hay que considerar es, si tu sitio tiene calls to action, hay que cuidar que no dependan solo del color. Por ejemplo, que hay espacio negativo alrededor, que esté marcado de forma diferente, a lo mejor un borde grueso, algo que me diga este es el call to action o llamado a la acción. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si las personas son daltónicas. Y el daltonismo es una discapacidad que tienen muchísimas personas, más o menos el 10% de la población. Entonces, por ejemplo, yo tengo grupos como de 30 alumnos, siempre pregunto quiénes de aquí son daltónicos, y en promedio 3 van a levantar la mano. Entonces la gente se sorprende de cómo 3 personas aquí, yo no sabía, son sus mismos compañeros y no sabían, pero bueno, eso me permite, por ejemplo, yo tengo presentaciones para protanopia, para deuteranopia y para tritanopia. Entonces, cuando hay algún daltónico, yo les doy presentaciones alternas. En caso de que yo tenga algo en rojo y verde, bueno, que lo vean en otro color para que entiendan qué está pasando. Entonces, hay que pensar también en los daltónicos, porque muchos no dicen, pero pueden no estar entendiendo todo. Y hacer una prueba piloto es mucho más difícil, porque van a hacer una prueba piloto con, por ejemplo, alguien que es invidente, pero luego lo van a probar con otra persona, ¿sí? Ya en la real. Entonces, ahí es donde yo uso o recluto a personas que ya hayan participado conmigo en otras pruebas, que ya no van a ser nuevos participantes. A ver, chécame esto y dime si está correcto. Entonces, así hago la prueba piloto para invitar a alguien más. Más o menos, calculen el doble de tiempo para las pruebas, y además el tiempo de setup con la tecnología. Entonces, mínimo es el doble de tiempo. Entonces, en una prueba de usabilidad donde un usuario tardaba 40 minutos, una persona invidente tardaba 1 hora y media. Entonces, más o menos, considerar esto. Hay que recordar que tienen que escuchar toda la pantalla. Entonces, la rapidez con la que se muevan la pantalla varía. Si ustedes ya han visto cómo usan estos lectores de pantalla, se van a dar cuenta que hay gente que lo usa así como ardillitas, rapidísimo y recorren muy rápido, y otros que lo usan a velocidad de labra normal y tardan mucho más, pero tiene que leer todo para llegar a la sección correspondiente. Entonces, todas sus métricas de tiempo medio para terminar la tarea y todo eso no aplica. ¿Sí? Aquí las métricas no es un caso extremo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen personas con discapacidad cognitiva, hay que cuidar mucho el fraseo y el contexto de las tareas. ¿A qué me refiero?
primero que nada hay que eliminar supuestos. Yo ya les comenté que mi tesis doctoral era con participantes con síndrome de Down, pero afortunadamente yo leí suficiente literatura antes de empezar y había un paper en especial que decía, no entienden, imagina que. Entonces ponían un ejemplo, estaban probando cómo usaban usuarios con síndrome de Down esto del calendario y si agendaban sus cosas y si era fácil de usar. Y decían, bueno, la gente no sabe leer, ¿sí? Pero como quiera agenda cosas y lo que hacían era asignar emojis, por ejemplo, en vez de escribir palabras. Y platicaron el caso, les dijeron a los participantes que estaban en la prueba, a cada uno le decían, vamos a agendar tu fiesta de cumpleaños. Entonces, ¿qué día? Y ese día vas a ir y agendar una hora de fiesta de cumpleaños. Bueno, pues un participante se negó rotundamente. Entonces decía, no, o sea, yo no agendo eso, una hora de fiesta es muy poco, tiene que ser más grande mi fiesta. Y le decían, sí, pero no te preocupes, esto es nada más para probar si sabes usar. No, pero una hora es muy poco. Bueno, no lo quiso hacer hasta que los investigadores le dijeron, ok, sí, o sea, llegaron a un acuerdo de 5 horas y agendó una fiesta de 5 horas. Los participantes, los investigadores estaban muy preocupados porque dijeron, pues estamos creando expectativas. Acabamos de comprometer a la mamá a que haga una fiesta de 5 horas, ¿sí? Entonces hablaron con la mamá y la mamá dijo, no importa, o sea, normalmente es lo que duran las fiestas, o sea, la comida, el pastel, todo esto. O sea, no hay problema, pero ese tipo de cosas, el que les digan, oye, agenda una ida a un concierto de Ricky Martin tal día a las 9 de la noche, el participante puede decir, no, porque ahora estoy dormido, entonces no la agendo, ¿sí? No entienden esta parte de imagínate que daran ese concierto, el día del concierto estarían esperando ir, ¿sí? Entonces cuidar mucho esto de los supuestos. Y la otra cosa, por ejemplo, que ellos manejen sus propios correos. Una de las características que tienen es que tienen muy mala memoria, tanto a corto como a mediano plazo, entonces no se acuerdan de los passwords. Entonces, ¿qué hacen? Tienen en su propia computadora guardados los passwords del correo, de Spotify, de Netflix. Entonces, nada más abren la aplicación y ya. Entonces, si están en otra computadora, no van a poder escribir el password ni siquiera recordarlo. Por otro lado, si no es su correo, ellos sienten que están entrando como hacker. No entienden este concepto de voy a crear una cuenta de prueba para que todos los participantes estén en la misma condición. Entonces, hay que manejar sus propios correos, sus propias cuentas, sus propios perfiles. Entonces, el resumen de este tip es piensa en todas las contingencias, estar lo más preparado posible. Muy bien. El punto número 5 es qué pasa ese día. Ese día, ya habíamos hablado un poco del perro guía, no lo acaricies, ¿sí? Si ves un perro guía, no es, ay, qué bonito perro, porque el perro en ese momento está trabajando y eso les causa mucho conflicto. No todo mundo quiere recibir ayuda. Hay gente que viene en silla de ruedas, pero es, déjame, yo puedo. No me tienes por qué empujar, no me tienes por qué guiar, ¿sí? Entonces hay que pensar que ellos te van a pedir, si quieres, por ejemplo, si alguien viene con un bastón, ellos te van a decir, voy a tomar tu brazo, ¿sí? La persona nunca toma el brazo del invidente, sino el invidente toma el brazo de la persona que lo acompaña. Entonces, ellos mismos te van a decir si necesitan algo. Ya habíamos mencionado que un usuario invidente no debe llenar formularios de consentimiento ese día.
sino que debieron de llegar días antes y que él tuviera tiempo de leerlos con su lector de pantalla para firmarlos. Hay que explicar cualquier sonido que pueda presentarse. Por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos un timbre que suena entre cambio de clases para indicar ya terminó una clase y nuevamente 10 minutos después cuando empieza la siguiente. Entonces ese tipo de sonidos siempre los explicamos. A lo mejor suena el timbre del cambio de clases, nada más para que la persona esté preparada y no se pregunte qué será ese timbre. Hay que identificar quiénes están en la habitación. Entonces, a veces tenemos un tomador de notas, bueno, hay que decir, aquí está con nosotros Raquel y ella va a estar tomando notas. Entonces, identificar a todas las personas que están, porque ellos, personas invidentes, tienen un oído muy, muy abusado. Entonces, están escuchando otra respiración. Entonces, les pone nerviosos saber que hay alguien más, porque sí lo saben, pero no saben quién es, ¿no? Hay que modificar el acomodo para estar frente a frente de alguien que lee los labios, para que no batalle. Hay que asegurarse que la mesa esté lo suficientemente alta para alguien que esté en silla de ruedas y no quede demasiado separado de la mesa, sino que pueda meter la silla debajo de ella. Y, por ejemplo, en el caso, yo trabajé con personas con discapacidad cognitiva que tenían un span de atención cortísimo, cortísimo. Entonces, esas distracciones, había que ser paciente. Si volteaban, sonaba algo, volteaban, lo veían y dejabas que lo vieran y lo decías, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Entonces, ser muy paciente en eso. Perdón, acabo de ver que hay alguien en el chat, Alfonso, que dice, en muchos casos, el incentivo se sugiere que el incentivo final no sea dinero. Este puede afectar el propósito del proyecto, buscar otras posibilidades solo como sugerencia. Así es. Perdón, lo vi hasta ahorita, es de hace rato cuando estábamos hablando de incentivos. Entonces, ese día hay que pensar en todo esto. Entonces, como resumen, las pruebas deben de ser cómodas para todos. Ok, el punto número 6. Hay que promover que usemos de alguna manera participantes con discapacidad. Entonces, por ejemplo, el 26% de la población de Estados Unidos vive con alguna discapacidad y eso representa a 61 millones de personas en Estados Unidos. Ahora imagínense, estas personas van a comprar en los supermercados. Por ejemplo, una persona, otra vez, invidente, difícilmente va a ir al supermercado, porque ¿cómo distingue una lata de frijol de una lata de elote, de una lata de tomate? Entonces, prefieren hacerlo en sitios en línea. Entonces, entran al sitio y compran por internet. Si uno se pone a pensar el mercado que representa estas compras, pues yo diría, tengo que hacer mi sitio súper accesible, ¿no? Porque le va a convenir a mi negocio, voy a ganar más dinero. Entonces, cuando yo pienso en lo que representa el mercado, digo, tengo que ser más accesible. La accesibilidad puede incrementar tus ingresos hasta en un 15%, de acuerdo a lo que dice Equidox. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de tratar de decir hay que promover más pruebas con usuarios con discapacidades. Por ejemplo, el mercado de adultos con discapacidades en Estados Unidos es más o menos 490,000 millones, que son similares a los mercados de afroamericanos o de hispánicos. Entonces, imagínense que yo dijera, no, yo no le quiero vender a ningún hispano en Estados Unidos, pues sería absurdo. Bueno, es lo mismo si digo yo no le quiero vender a gente con discapacidad. Por ejemplo, el mercado en China representa 1.85 mil millones de personas con discapacidad y 1.9 trillones de dólares de ingreso. Entonces, hay que promover porque conviene ser accesible.
En el puro mercado de videojuegos, las personas con discapacidad representan 33 millones de jugadores. Entonces, si mi juego es accesible, es impresionante. Por ejemplo, doy un curso sobre accesibilidad en videojuegos. Entonces veíamos que, por ejemplo, Doom tiene esta capacidad de cuando se acerca un personaje, tú sabes quién se está acercando porque maneja cada uno pisadas diferentes. Entonces, si es una mujer, se escuchan tacones. Si es a lo mejor un, no sé, un zombie o un fantasma, escuchas cómo vienen arrastrando las cadenas. Entonces, vas oyendo sonidos diferentes y esto hace que sepas si tienes que disparar o no, aunque estés ciego. Entonces, puedes jugar estos juegos. Mundialmente, las personas con discapacidad tienen 1.9 trillones de dólares de ingreso anual. Y si yo lo pienso en ingreso familiar, hablamos de 13 trillones de dólares. Entonces, es un mercado grande. Los baby boomers, que son personas que ahorita tienen de 57 a 75 años, gastan anualmente 2.6 trillones de dólares y esto es el 32% del gasto anual. Entonces, nada más por eso yo debería decir, me conviene hacer cosas más fáciles de usar para personas de la tercera edad, para personas que a lo mejor ya no ven muy bien o no escuchan muy bien, pero tienen los ingresos, ¿no? Entonces, hay que promover que la gente haga más pruebas que incluyan a gente con discapacidad. Ahora, en el caso de Colombia, lo investigué y me encontré con cosas interesantes. Por ejemplo, oficialmente dicen que tienen 6.3 hasta 8.5 con personas con discapacidad. Esto me llamó muchísimo la atención porque mundialmente estamos hablando entre 15 y 20% de la población. El que aquí sea 6.3 no es que Colombia de alguna manera tenga algo especial y ahí no haya personas discapacitadas. Probablemente esto se deba a que el gobierno tiene definido como discapacidad algo mucho más estricto y generalmente hay, normalmente por lo menos en México, hay cuestiones de presupuesto de dinero atrás de eso. ¿Qué quiere decir? Si el gobierno colombiano tiene que dar una pensión a personas con discapacidad, pues va a tratar de que sea menos el porcentaje de los capacitados reconocidos, ¿no? Si no tiene que dar ninguna pensión, no sé cómo sea la ley allá, entonces algo debe estar pasando para que solo diga que 6.3%. No sé, esa pregunta se las dejo para el final. En vez de que ustedes me hagan preguntas, yo les voy a hacer esa de por qué creen que sea esto. Pero bueno, lo que sí está reconocido es que son 4.357.058 casi, 1,000 personas. Pero esto equivale a las poblaciones de Medellín y Barranquilla juntas. ¿Sí? De hecho, un poco más. Leí que hubo una implementación de la resolución 113 en el 2020 para que funcionara 2020-2021 y esto se ajustó para aclarar o simplificar la forma de definir si una discapacidad estaba certificada. Entonces, aquí esa es otra cosa por la que siento de a lo mejor les dan un apoyo económico. Y cerca de 17,000 personas con discapacidad se han vinculado laboralmente en los sectores público y privado del cuatrienio. Esto es súper poquito. Si estamos hablando de 4 millones de discapacitados y solo 17,000 personas lo han hecho en los últimos años, quiere decir que no se están dando suficientes oportunidades para personas con discapacidad. Entonces está en ustedes empezar a cambiar esto y preguntarse, bueno, entre mis colegas aquí, ¿cuántos tienen discapacidad? ¿Y por qué no trato de contratar a alguien la siguiente vez? O sea, si está el candidato, darle la oportunidad.
Entonces, este punto es un recordatorio: al negocio le conviene. Le conviene pensar en usuarios discapacitados, le conviene tener usuarios discapacitados. Me acuerdo mucho ahorita de Alex Roganovich. Él trabaja en Santander, en Argentina, y tiene una persona completamente ciega, Martín Baldassarre, y él da muchísimo input, da muchísimo retroalimentación de esto no va a funcionar para personas ciegas. Esto no va, o sea, como es parte del equipo, puede hacer que las cosas sean más accesibles. Va a estar con esa mente, ¿no? ¿Qué otras cosas les puedo comentar? Bueno, el 19 de mayo es el día global de concientización de la accesibilidad. Hay lineamientos de la UAI que ustedes pueden entrar a revisar y ver y pueden ver qué cosas pueden hacer ustedes para hacer más accesible su tecnología. Y por último, la ONU tiene 4 áreas principales de estrategia para la inclusión de la discapacidad. La primera estrategia es liderazgo, planificación estratégica y gestión. Entonces, en este caso, personas que tienen, por ejemplo, en este caso, síndrome de Down, están en cargos directivos. Para promover la inclusión, no basta tener en niveles muy operativos a gente con discapacidad. Tienen que estar en los puestos directivos. Entonces, hay que pensar, bueno, de la dirección, ¿quién tiene alguna discapacidad? Y se van a dar cuenta que hay muchas instituciones que no cuentan con nadie. En este caso, esa persona que están viendo ahí trabaja en la parte directiva y es una persona que tiene síndrome de Down y es perfectamente útil y con muy buenas propuestas en su trabajo. La segunda es la inclusividad, garantizando accesibilidad a todas las instalaciones, a la información, a las comunicaciones, conferencias y actos. La otra es la cultura institucional, atraer, reclutar, retener y promocionar a personas con discapacidad y promover sus derechos. Entonces no basta con decir los apoyos si llegan, sino hay que tratar de atraerlos. Y el último es la programación. Facilitan las programaciones inclusivas mediante asesoramiento práctico y ellos se enfocan mucho en la tecnología, en programación, en enseñar cómo programar de forma accesible, porque están conscientes que las tecnologías son las que rompen barreras o facilitan la vida de personas con discapacidad. Por eso tienen esa estrategia en especial. Entonces, el siguiente punto es normalicemos las discapacidades, que sea nuestro día a día, que veamos a las personas y no se nos haga raro o no van a poder. Y les puedo poner un ejemplo muy sencillo. Una discapacidad que existía en la época de las cavernas era el no ver bien. Por ejemplo, yo usaba lentes, yo tenía astigmatismo, me operé, pero yo tenía astigmatismo y yo en la época de las cavernas, yo me hubiera muerto. ¿Por qué? Porque para el momento que llega el tigre de dientes de sable, ya habrían corrido todos y yo todavía no me daba cuenta que llegaba. Entonces la gente no sobrevivía tan fácil, ¿no? Cuando no tenía buena vista. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, si yo veo una persona con anteojos, yo no digo, ah, mira, alguien con discapacidad. Aunque tiene una discapacidad, ya está muy normalizado el uso de anteojos. Entonces ya a nadie se le rechaza en un trabajo porque usa anteojos, a nadie se le dice, mira, eres discapacitado. Bueno, todas las demás también deberían de normalizarse. Entonces, este slide, o sea, si le quieren tomar foto, es como que el resumen, los puntos a recordar. El pensar que una quinta parte de los participantes deben de tener alguna discapacidad. El pensar el que yo ya haya invitado a una persona
con alguna discapacidad, no significa que todas las demás van a ser igual a él. Entonces tengo que invitar a diferentes personas con la misma discapacidad en una y otra ocasión para ir viendo un panorama más global, o sea, no encasillar las discapacidades. Diseñar arquetipos que incluyan discapacidades, analizar el contexto y el desafío de mis pruebas, pensar que las ONGs son un gran apoyo, pensar que el lugar en donde se hacen las pruebas debe ser accesible, considerar todas las posibles contingencias, el asegurarse que las pruebas sean cómodos para todos, el saber que al negocio le conviene hacer esto y en general normalizar las discapacidades. Para terminar voy a hacer 2 comerciales. Acabamos de publicar un libro de forma gratuita. Son historias latinoamericanas y este libro surgió justo con la pandemia, cuando empezó la pandemia en marzo de 2020, porque decíamos no tenemos suficientes casos de experiencia del usuario latinoamericanos. Siempre hablan de, sí, el caso de Nike, el caso de Hershey's, el caso de puras empresas europeas o americanas, pero no tenemos, oye, ¿qué casos de UX hay en Guatemala? Hay en Honduras, hay en Colombia, hay en Chile. Entonces, reunimos a 41 autores muy reconocidos en el ámbito de UX, nada más de ver las fotos, me imagino que reconocen algunos. Y estos 41 autores se reunieron y 3 autores de diferentes países fueron haciendo capítulos, 3 a 4 autores por capítulo. Y sacamos este compendio de los principales temas de UX y pusimos ejemplos latinoamericanos. Entonces, este libro se editó de forma gratuita y ahí tienen el QR donde lo pueden descargar. Por otro lado, el 19 de noviembre voy a dar una plática en el Congreso Latinoamericano de Accesibilidad y Usabilidad. Ahí también tienen el QR si se quieren registrar. También es gratuito por si quieren saber más de esto. Y bueno, esas son mis referencias. Y ahora sí, este slide lo puse también al inicio. Los dejo con mis datos de contacto. Y además con un QR para Hablemos de Experiencia, que es un sitio donde tenemos videos de 5 minutos, completamente gratuitos, en donde hablamos de diferentes temas así interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Excelente el nivel de detalle de los tips y de los consejos, te lo agradecemos muchísimo. Y en especial el libro Historia sobre definición y diseño de servicios digitales es más que necesario porque tienes toda la razón, todos nuestros referentes suelen ser estadounidenses o europeos, entonces súper bienvenido. Mientras de pronto tenemos comentarios de los participantes, acá pues yo me uno a los agradecimientos de Alfonso, y aquí dice diseñar de forma accesible disminuye costos de desarrollo y mantenimiento posteriores, además de ser una responsabilidad social que mejora la usabilidad. Gracias, Marta. Este es un llamado a las instituciones de nuestros países para que apliquen las normativas vigentes que ayuden a cerrar ese espacio entre personas diferentes y aquellas que nos consideramos iguales. Yo quisiera complementarte, un último estudio del DANE ya subió al 12% el departamento, entonces, pues más que cierto lo que dices, sí, yo también dudo que sea solo el 8%. Además, también es importante tener en cuenta la cantidad de sesgos que hay sobre discapacidad. Entonces, pues eso aún hace que esa cifra se disminuya. Yo quisiera preguntarte, Marta, hablaste principalmente de pruebas con usuarios. Yo quisiera pensar en las evaluaciones heurísticas. ¿Tú consideras que la manera en la cual están pensadas las evaluaciones heurísticas, por ejemplo, los estándares de usabilidad desde Nielsen, desde Tognazini, deberían modificarse? O sea, deberían tener como una transformación de cara a pensar en la discapacidad y a la normalización de la discapacidad.
No creo que haya necesidad de modificarlo. Todo depende de quién hace la evaluación heurística, porque la evaluación heurística puede estar hecha por un usuario invidente, por ejemplo. Entonces, el que le digan, oye, pues recordar más que memorizar, ¿sí? El que le digan semejanza con el mundo real, pues se aplica perfectamente bien, ¿sí? Entonces, puede ser igual. Lo único es que va a ser en un contexto un poco diferente. Entonces, claro, sería interesantísimo, como mencionaba ahorita, si se tiene alguien del equipo con una discapacidad, pues el escuchar lo que él está viendo, refiriendo, haciendo, pues resulta muy diferente a la que nosotros podríamos tener. Pero si no es posible tenerlo, bueno, o sea, no tengo ahorita un compañero con alguna discapacidad, por lo menos hacer pruebas con usuarios con discapacidades, ¿sí? Es así como que lo menos que necesitamos. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Te invitamos, si puedes, para que te quedes en el resto de charlas. Vamos a empezar unos estudios de caso donde ya nos vamos a ir centrando en salud mental y también en otro tipo de desarrollos que abordan la salud desde diferentes enfoques. Bien, le vamos a dar la bienvenida. Vamos a entrar a un siguiente momento del Día de la Usabilidad y son estudios de caso puntuales. Entonces, para eso, también, porque esto luego se va a compartir, voy a suspender un momento la grabación para que luego nos quede más fácil la subida online. Va a sonar duro un sonido.